Dicen que la noche en que él nació, Dios simplemente desvió la mirada. No fue un rumor, fue una certeza que se respiraba en el aire, espeso como incienso rancio. Yo aún recuerdo el sonido. No fue un llanto, no fue un gemido, no fue el típico anuncio de vida. Fue silencio. Un silencio tan profundo que hizo temblar las paredes de la pequeña iglesia donde todo ocurrió. Doña Amalia, la madre, cayó de rodillas tras parir, temblando como si un rayo la hubiera atravesado. Las velas alrededor se apagaron solas, como si una mano invisible hubiera pasado por encima. El niño abrió los ojos. Negros. Profundos. No reflejaban nada. Ni luz. Ni sombra. Ni el mundo. El padre Mateo, que estaba allí conmigo, retrocedió un paso como si hubiese visto una blasfemia hecha carne. Intentó tocar al recién nacido, pero retiró la mano de inmediato, sacudida por un frío antinatural, un frío que no pertenecía a este mundo. «No hay alma», susurró él, pálido, con voz que parecía quebrarse. «¿Perdón?», logré preguntar, aunque mi garganta estaba seca. El padre Mateo negó lentamente. «No escuché a los ángeles. Siempre escucho algo. Pero esta vez, nada. Es como si el cielo no lo reconociera». El niño, pequeño e inmóvil, me miró por primera vez. Y lo juro por la cruz que cuelga sobre mi cama. Por un instante, sentí que lo que me observaba desde esos ojos no era un bebé, sino un vacío antiguo, hambriento, esperando un nombre para empezar a existir. Siempre pensé que el pecado más peligroso era el que se confiesa en silencio, sin lágrimas, sin arrepentimiento. Esa noche, doña Amalia lo demostró. La encontré sentada en el confesionario vacío, con el cabello suelto, la piel aún blanca por el parto, los labios temblando, no de miedo, sino de algo más oscuro. Algo que no debía nombrarse en un templo. «Padre», susurró, pero no me miró a los ojos. «Usted me preguntó quién es el padre de mi hijo». El padre Mateo tragó saliva. «Yo también». La iglesia parecía contener el aliento. «No fue un hombre», continuó ella, con una voz quebrada pero extrañamente dulce. «Y tampoco fue, exactamente, un ángel». El padre Mateo se persignó de inmediato. Pero ella siguió. «Aquella noche, yo estaba sola en la capilla. Rezaba para sentir algo, cualquier cosa. Y entonces, la luz descendió. No era blanca. Era dorada, ardiente, como si me desnudara con solo tocarme la piel. Su respiración se aceleró, y no supe si era vergüenza o deseo lo que la recorría. Me habló sin palabras», dijo ella, y cerró los ojos. Y cuando me tocó, sentí que mi alma salía de mi cuerpo y volvía a entrar envuelta en fuego. Pensé que era una bendición. La voz se le quebró finalmente. Pero cuando el niño nació sin alma, lo entendí. Lo que bajó aquella noche, no venía a darme un milagro. Venía a cobrar uno. El padre Mateo retrocedió, horrorizado. Y en el rincón oscuro del templo, por primera vez, escuché un susurro que no provenía de ninguno de nosotros. Dicen que un niño aprende a rezar antes de comprender las palabras. Pero él parecía comprender demasiado. Tenía apenas 7 años cuando intentamos enseñarle el primer Padre Nuestro. Yo estaba allí, sosteniendo el misal abierto, mientras el padre Mateo lo observaba con una mezcla de miedo y obligación pastoral. «Repite conmigo», le dijo el padre, «Padre Nuestro, que estás en el cielo». El niño levantó la mirada. Sus ojos, siempre tan oscuros, parecían escuchar algo que ninguno de nosotros oía. «Pa», intentó decir. Y entonces ocurrió. El crucifijo grande, el que colgaba sobre el altar desde hacía más de un siglo, se soltó de la pared con un crujido brutal. Cayó al suelo con una fuerza imposible, como si una mano invisible lo hubiese arrancado.
Las velas parpadearon, luego se apagaron todas a la vez. El niño guardó silencio. Yo también. El padre Mateo dio un paso atrás. Inténtalo otra vez, dijo, aunque su voz temblaba. El niño abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus labios se movieron como si una palabra invisible le quemara la lengua. Y entonces, lloró. No un llanto normal, lágrimas negras, espesas, como tinta. No puede rezar, susurré, horrorizado. El padre Mateo negó lentamente. No. No es que no pueda. Es que algo no se lo permite. El niño levantó la vista hacia nosotros. Y en ese instante, juro que vi un destello en sus pupilas, como si detrás de esos ojos vacíos hubiera alguien, o algo, escuchando nuestras oraciones en su lugar. Siempre pensé que la tentación venía disfrazada de pecado. Pero aquella tarde aprendí que, a veces, la tentación usa uniforme de maestra. Se llamaba Lucía Beltrán, joven, devota, de esas mujeres que caminaban como si llevaran un rosario clavado en el corazón. Su fe era firme, casi arrogante. Hasta que lo vio a él. Yo estaba en la puerta de la escuela cuando ocurrió. El niño levantó la cabeza, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de ella. Fue un instante. Un parpadeo. Pero bastó. El rostro de Lucía cambió. Como si algo dentro de ella se hubiese quebrado con un chasquido suave pero irreversible. Se llevó una mano al pecho, respiró hondo, y sus mejillas se encendieron con un rubor extraño, impropio, casi, prohibido. Dios mío, susurró ella, sin darse cuenta de que la escuchaba. Durante la clase, Lucía no pudo apartar la mirada del niño. Ni una vez. Y él, silencioso, inmóvil, la observaba con esa calma inquietante que helaba la sangre. Hasta que ocurrió lo imposible. Cuando ella se inclinó para corregir su cuaderno, el niño alzó los ojos. Y Lucía retrocedió de golpe, como si hubiese visto un reflejo imposible. ¿Qué viste?, pregunté después, cuando la encontré llorando en la capilla. Ella tembló. Tapó su boca. Negó, pero la verdad se le escapó. En sus ojos, no vi mi rostro. Vi el de alguien más. Alguien que me sonreía. Un alguien que no era humano. Nadie sabe exactamente cuándo empezó a cambiar el aire del pueblo. Pero yo lo sentí esa tarde, la tarde en que una niña de 15 años cometió el error más antiguo del mundo, confundir belleza con salvación. Se llamaba Marina. Cabello oscuro, piel de azúcar moreno, mirada inquieta. Era la única que no parecía tenerle miedo al niño sin alma. Quizá porque el miedo, en ella, siempre se disfrazaba de curiosidad. Lo siguió después de la escuela. Yo, desde lejos, observé sin atreverme a intervenir. Él caminaba con esa calma sobrenatural que nunca perteneció a un niño. Marina, respirando rápido, lo alcanzó en el jardín detrás de la iglesia. «Oye», murmuró, tocándole el brazo. Él la miró, sin parpadear. Y fue entonces cuando ella hizo lo impensable. Se inclinó y lo besó. Un beso suave, torpe, pero cargado de un deseo que ella misma no comprendía. Y el mundo reaccionó. Las velas dentro de la iglesia, todas, sin excepción, se encendieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera arrojado fuego sobre los altares. La campana del campanario sonó sola, con un tono grave, casi funerario. El aire se volvió caliente, abrasador. Marina se separó de él de golpe, jadeando. Sus labios estaban negros, manchados de algo que no era sangre. Tropezó hacia atrás y cayó al suelo, desmayada. El niño se tocó la boca con la punta de los dedos. «Sabe a ceniza», susurró. Y en ese instante, lo vi. Por primera vez algo brilló dentro de sus ojos vacíos. No era un alma. Era hambre.
La noche en que el ángel descendió, el cielo no se abrió. Se rasgó. Lo escuché antes de verlo, un sonido seco, como un paño gigante desgarrándose en mitad del firmamento. Los perros empezaron a aullar, las gallinas se escondieron bajo las tablas y el viento dejó de existir. El niño estaba solo detrás de la iglesia, mirando la cruz rota que colgaba del tejado. Yo me acerqué, sin saber por qué, como si algo me empujara a presenciar lo inevitable. Y entonces ocurrió. Una figura cayó del cielo como un rayo silencioso. No tenía alas blancas. No tenía luz santa. Su cuerpo era de una belleza insoportable, casi humana, casi demasiado humana. El aire alrededor de él olía a metal caliente y a incienso quemado. El niño no retrocedió. Lo miró como quien reconoce a un viejo enemigo. Por fin, dijo la figura, con una voz que parecía hecha de millones de susurros superpuestos. El vacío, mi pequeño error. Yo sentí un frío mortal recorrerme la columna. El ángel se inclinó frente al niño, pero no con reverencia, sino con una especie de tristeza arrogante. No debiste existir, murmuró. Tu madre no entendió lo que tocó aquella noche. El niño frunció el ceño, como si una memoria antigua despertara en él. ¿Qué soy?, preguntó con voz tranquila. El ángel sonrió. Una sonrisa que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Eres un espacio donde debía haber un alma. Un recipiente vacío que tomó forma humana. Y he venido a llevarte de vuelta antes de que otro te reclame. El viento volvió de golpe, como si el mundo respirara con miedo. Y entendí, con un terror absoluto, que aquello que había descendido no venía a protegernos. Venía a corregir un error divino. Siempre creí que Dios hablaba solo a los santos. Esa noche descubrí que también puede hablarle, a lo que no debería existir. Después de que el ángel descendió, el niño quedó en silencio por horas, sentado en la penumbra de su habitación. No lloraba. No temblaba. No parecía humano. Pero cuando el reloj de la iglesia marcó la medianoche, ocurrió lo imposible. Él se levantó bruscamente, como si algo invisible lo hubiera jalado desde dentro. Sus ojos se abrieron de golpe. Se quedaron fijos en un punto del techo. «Cállate», susurró. Pero en la habitación no había nadie más. Me acerqué despacio, con el corazón reventándome el pecho. «¿Con quién hablas?», pregunté. Él ladeó la cabeza, como si escuchara una voz que venía de un lugar demasiado alto para nosotros. Dice que, la busque, respondió con un hilo de voz. Que solo ella sabe la verdad. ¿Ella? ¿Tu madre? El niño asintió lentamente. Llevamos a doña Amalia a la sacristía. La mujer, aún pálida, parecía más vieja que la semana anterior. Cuando escuchó lo que el niño dijo, se llevó las manos al rostro. Yo, esperé que esto nunca pasara, murmuró con un temblor casi animal. El padre Mateo la miró fijamente. Díganos la verdad. No más mentiras. ¿Quién es el padre de este niño? Ella negó. Luego rió. Una risa rota, histérica, como si su alma ya estuviera demasiado cansada para sostener secretos. Ustedes siguen pensando en hombre o ángel, susurró. Se acercó al niño. Le acarició la mejilla, y él no reaccionó. El padre de mi hijo. No pertenece a ninguna palabra escrita en la Biblia. Es algo más antiguo. Más alto. Más prohibido. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que el mundo había dejado de existir por un instante. Nadie entendió cuándo empezó a cambiar el cuerpo del niño. No crecía más rápido. No hablaba distinto. Pero había algo, una presencia, una energía densa, casi erótica, que no debería habitar en alguien sin alma. Lo notamos una tarde pesada,
cuando el sol caía detrás del campanario y la luz parecía sangrar sobre las paredes de la iglesia. Él estaba sentado solo, mirando sus manos como si fueran armas que no sabía usar. De pronto, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Sentí un calor extraño en el pecho, un calor impropio, prohibido, casi vergonzoso. Me persigné de inmediato. ¿Qué me está pasando?, preguntó el niño, con voz más profunda que días antes. Nada que un niño de tu edad deba sentir, contestó el padre Mateo, apartando la mirada como si temiera que el deseo fuera contagioso. Pero entonces, las cosas comenzaron a romperse, literalmente. Cada vez que el niño respiraba hondo, una vela se encendía sola. Cada vez que su corazón se aceleraba, un cuadro de la Virgen se ladeaba, como si algo invisible lo empujara. Y cuando una muchacha del pueblo se acercó demasiado para tocarle el rostro, el agua bendita de la pila bautismal empezó a hervir. No toques a nadie, le ordené, asustado. El niño negó lentamente. Es que, siento algo. Aquí, dijo, presionando su pecho. Como si una parte de mí intentara despertar. La luz del atardecer tembló sobre su piel. Y allí, en ese instante, entendí una verdad aterradora. Si un niño sin alma comenzaba a sentir deseo humano, entonces estaba a punto de romper una ley divina. Una que incluso los ángeles temían. La noche en que todo se decidió no tuvo estrellas. El cielo era un velo negro, pesado, como si Dios hubiera apagado las luces para no ver lo que estaba a punto de ocurrir. El niño caminaba delante de nosotros, lento, con una determinación que ningún menor debería poseer. Sus pasos no hacían ruido, parecía flotar más que moverse. Yo llevaba una vela, pero la llama temblaba tanto que casi se apagaba. Entonces él se detuvo. «Viene», murmuró. Un segundo después, el ángel caído apareció entre los árboles, hermoso y terrible, con el brillo de una tormenta atrapada bajo la piel. «Ha llegado tu hora, vacío», dijo, extendiendo una mano perfecta. «Si quieres un alma, debes tomar una. La de alguien que te adore. Una sola. Y serás completo». Sentí la sangre congelarse en mis venas. «No», gritó una voz detrás de nosotros. Era doña Amalia. Descalza, temblorosa, con lágrimas y tierra en el rostro. Se arrodilló frente al hijo que nunca entendió. «Hay otra forma», dijo ella entre sollozos. «No necesitas robar nada. La profecía menciona una opción, la más dolorosa. La más humana». El ángel rió con desprecio. «Mentira. Solo hay poder si se arrebata». Pero el niño no la miraba a ella ni al ángel. Me miraba a mí. En sus ojos, por primera vez, vi algo parecido a una chispa. Algo que casi podía confundirse con culpa. O con amor. ¿Qué tengo que hacer para crear un alma propia?, preguntó él, con una voz que parecía romper dos mundos. El ángel retrocedió. Doña Amalia lloró más fuerte. Y yo sentí que acabábamos de cruzar un límite que ninguna escritura sagrada había previsto. Nadie en el pueblo olvidará jamás esa madrugada. Ni siquiera aquellos que aún juran que fue un sueño, una alucinación colectiva, un castigo que no merecíamos. El niño, el vacío, la ausencia, la pregunta sin respuesta, dio un paso hacia adelante. El ángel caído lo observaba con una mezcla de rabia y miedo, un miedo tan real que parecía imposible en un ser hecho de luz antigua. «Para crear un alma», susurró doña Amalia, «debes hacer lo que ningún ser perfecto o condenado puede hacer. Debes elegir, sufrir por otros». El niño bajó la mirada. Sus manos pequeñas temblaron por primera vez. Yo supe entonces que aquel temblor no era humano, era divino. «Quiero existir», dijo él. «Pero no a costa de nadie». El ángel retrocedió un paso, incrédulo.
Los humanos no pueden crear almas, escupió. Solo pueden perderlas. El niño sonrió. Una sonrisa breve, frágil, pero luminosa. Entonces seré el primero. Y clavó sus dedos en su propio pecho. Un grito rasgó la madrugada. No de dolor, sino de nacimiento. La tierra tembló. La cruz caída se alzó sola del suelo. Las campanas repicaron sin cuerda. El cielo, ese cielo oscuro que nos había abandonado, se abrió en un resplandor que no era dorado ni blanco, sino algo nuevo, un color que ningún libro sagrado había descrito. Cuando el niño retiró la mano, algo brillaba en su interior. No fuego. No sombras. Un alma recién creada. Una alma humana. Suya. El ángel cayó de rodillas. No ante Dios. No ante el infierno. Ante él. Imposible, susurró. El niño, ya no vacío, respondió. No. Solo, libre. Y así, por primera vez en la historia del cielo y de la tierra, un ser nacido sin alma caminó hacia la luz, no creada por Dios, sino por sí mismo. Dicen que, después de aquella madrugada, el aire del pueblo cambió para siempre. No se volvió más santo. Tampoco más puro. Pero sí, más honesto. Porque cuando un ser sin alma decide crear la suya, todos los cimientos del cielo tiemblan. Y los nuestros también. El niño desapareció al amanecer. No dejó huellas. Ni sombra. Ni un solo rastro físico de que había estado entre nosotros. Pero dejó algo más poderoso. Un silencio distinto. Un silencio lleno, no vacío. Como si cada rincón del pueblo hubiese inhalado una nueva forma de fe. Algunos aseguran haberlo visto días después, caminando por la costa, con el sol reflejándose en su pecho como si llevara una pequeña estrella atrapada bajo la piel. Otros dicen que se internó en las montañas, siguiendo una voz que ya no pertenecía al cielo, sino a él mismo. Nadie sabe con certeza. Pero todos, absolutamente todos, escuchamos la misma cosa aquella última noche. Una campanada suave, profunda, que no provenía de ningún campanario. Un sonido que vibraba dentro de nosotros, como si anunciara el nacimiento de algo que ni el cielo ni el infierno habían previsto. Y a veces, cuando el viento sopla desde el este y huele a incienso quemado, me parece escuchar su voz infantil, ya sin sombras, susurrando. No fui un error. Fui la prueba de que incluso lo que nace vacío puede elegir ser luz. Y entonces comprendo. La mayor rebelión contra Dios no es odiarlo, sino crearse a uno mismo.